Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este hermoso tiempo de oración, de alabanza a tu nombre. Señor, en estos momentos te pido que bendiga las ofrendas, los diezmos, de todos aquellos, Señor, que han dado para tu reino, para tu gloria, para que sea expandido. Te pido que los bendigas, bendiga sus trabajos, bendiga sus familias, sus relaciones, bendiga su entrada, su salida, Señor, cuando entren, cuando salgan. Que la bendición del Señor Jesús sea siempre sobre ellos. En el nombre de Jesús, ahora te pido, Señor, que me ayudes a entrar en la enseñanza. Padre, que hables a mi corazón, que nos instruyas esta mañana, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Padre. Lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir este día en el nombre del Señor en nuestro estudio de la carta a los Efesios. Acuérdense que la carta a los Efesios, o la epístola a los Efesios, es una de las epístolas desde la prisión, así como lo llaman los teólogos. Es una de 4 cartas que Pablo escribió mientras estaba de preso. Y vimos también cómo Pablo en esta hermosa carta escribió sobre ese misterio que Dios había escondido en siglos anteriores, hablando de la iglesia, del solo hombre nuevo, o un solo hombre nuevo. El hecho de que juntó en la fe a los judíos y a los gentiles en Jesús. Entonces ahora los judíos y gentiles que son creyentes en Jesús, que lo han recibido como su Salvador, entonces ahora ellos somos ciudadanos del Israel espiritual. Somos ciudadanos de la ciudad eterna, de la Nueva Jerusalén. Y la semana pasada vimos cómo los verdaderos hijos de Dios son los creyentes en Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hay personas que dicen que todos somos hijos de Dios, pero eso no es cierto? Los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador y ahora le sirven y caminan con Él. También vimos cómo los recursos inagotables de Dios son disponibles para todo creyente. Dice la palabra de Dios que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Jesús, en las regiones celestes. También vimos que la anchura, longitud, profundidad y altura hablan de la plenitud del amor de Dios, ¿verdad? Todo lo que Jesús hizo por nosotros, no le falta nada. El amor de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad, no carece de nada. Y entre más nos acercamos a Dios, más nos da revelación sobre su grande amor. ¿Ven? Pero es menester, es importante que entendamos que tenemos que buscar a Dios con diligencia. No de vez en cuando, no una vez a la semana, cuando vayamos a la iglesia, no una oración de vez en cuando, sino buscarlo con diligencia, ¿verdad? Buscarlo en su palabra, buscarlo en oración, constantemente y con diligencia. Y entre más buscamos a Dios, el Señor nos da más revelación, más profundez hacia las cosas de Dios, ¿verdad? Hacia las cosas eternas. Y por eso dijo Jesús, dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, lo que necesitamos, nuestra vivienda, comida, ropa, todo lo que necesitemos, dice que nos será añadido. Pero si lo revertimos, si le damos la vuelta, si vemos al revés y nos ponemos a seguir tras el dinero, tras la provisión, tras la comida y todo lo de este mundo, pero descuidamos el reino de Dios, descuidamos de buscar a Dios, entonces miserables somos. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son temporales, ¿verdad? Solamente nos sirven en esta vida. Pero si buscamos a Dios, primeramente Dios y su reino, su justicia, si buscamos las cosas eternas, eso es precisamente lo que es eterno. Tiene valor eterno. Lo vamos a disfrutar aquí, en esta vida, y lo vamos a disfrutar en la eternidad. Amén. Entonces, entre más nos acercamos a Dios,
más nos va a revelar su grande amor. A veces me pongo a pensar yo en las cosas eternas y cómo va a ser, ¿verdad? Hay mucho que pensar. Por ejemplo, cuando Jesús regresa a esta tierra en la segunda venida, después de la tribulación de los 7 años, y establezca su reino en la tierra, ¿cómo va a ser? ¿Nunca se han puesto a pensar eso? Tenemos pistas de cómo va a ser. Dice la palabra de Dios que el lobo y el cordero se van a acostar juntos. Dice la palabra de Dios que el león y los animales carnívoros van a comer pasto. Dice que el niño pequeño va a poder jugar cerca del hoyo del áspide, de la culebra venenosa, y dice que no va a pasar nada. Dice la palabra de Dios que los hombres ya no van a estudiar guerra, ya no van a aprender a matarse el uno al otro. Es increíble, si ustedes ponen atención, que hoy en día estamos perfeccionando el arte de matarnos los unos a los otros, ¿verdad? Ahora estaba leyendo que hay misiles hipersónicos, los llaman, que son mucho más veloces que una bala, si pueden imaginarse eso. Y dice que son tan veloces que no los pueden tumbar, porque hay misiles que tumban a misiles, pero dice que estos misiles hipersónicos no los pueden tumbar. Y cuando lanzan, vamos a decir, Dios nos guarde, lancen un misil con, ¿cómo lo llaman? Nucleares. Se hace que lo llaman obijas nucleares. Dice que cuando está a punto de entrar en la atmósfera, dice que estos cohetes se abren y que salen diferentes obijas nucleares para bombardear diferentes lugares. Entonces, al mirar yo estas cosas, me pongo a pensar, Señor, el hombre está perfeccionando el arte de matarse el uno y el otro, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de vivir pensando en esas cosas. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido, ¿verdad? El punto que quiero decir con eso es que todo esto se va a acabar, hermanos. Y si estamos correteando tras las cosas de este mundo, nos vamos a quedar en cero. Como dice el dicho, nos vamos a quedar abanicando, no vamos a darle nada. ¿Por qué? Porque vamos a perder nuestras vidas buscando lo perecible, lo que va a perecer, en vez de buscar lo que no perece, lo eterno, las cosas eternas de Dios. Amén. En un momento puedo estar predicando, en un momento puede suceder el rapto y nos vamos, ¿verdad? O tal vez Dios guarde la hora, salgamos y algo nos pase, ¿verdad? Nadie nos garantiza la vida, nadie nos garantiza que vamos a llegar a la tarde o que vamos a amanecer mañana, nadie lo garantiza. Entonces, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos va a ser añadido. Entre más buscamos a Dios, más nos da de su amor y más nos da revelación a su palabra santa, ¿verdad? Perspicacia, esas cosas profundas que solamente el Espíritu Santo puede revelar de acuerdo a su palabra. Ok, vamos a empezar. Vamos a ver hoy el capítulo 4 de Efesios, y intitulé este mensaje La verdadera unidad. La verdadera unidad, ¿verdad? Por mucho tiempo, iglesias y con buen sentir han querido adquirir la verdadera unidad, ¿verdad? Y no han podido. Parece que entre más pasa el tiempo, más estamos divididos. Pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre la unidad. Vamos a ver hoy Efesios capítulo 4, versos 1 al 16. Y vamos a empezar en nombre del Señor. Dicen los primeros 3 versículos: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, una vez más Pablo les recordó a los efesios que les estaba escribiendo de la prisión, ¿verdad? Dice, preso en el Señor. Y como habíamos hablado la semana pasada, no dice preso del Imperio Romano, preso de Galacia, preso de Corinto, no dice eso, dice preso en el Señor, ¿verdad? Porque el Señor fue el que permitió que Pablo estuviera aprisionado, ¿verdad? Porque Él siempre tiene propósitos. Donde quiera que estemos, hermanos,
debemos estar en el Señor. Si estamos en un buen lugar, si todo va bien, ¿verdad? El refrigerador está lleno de comida, el tanque de gasolina del carro está lleno, hay ingreso, hay salud y todo está bien. Gloria a Dios, debemos estar en el Señor. Pero si las cosas van mal, si hay poca comida en el refrigerador, si hay poco ingreso, si hay enfermedad, en cualquier lugar donde nos encontremos, hermanos, debemos estar en el Señor. Amén. Pablo estaba en una situación donde muchos se podrían haber desanimado, muchos podrían haber dicho, no, ¿sabes qué? Esto está muy duro, no vale la pena, yo ya me voy. Pero dice Pablo, no, dice, estoy preso en el Señor. Entonces, si estás pasando por dificultades, está en el Señor. Si las cosas no van bien, estate en el Señor. Si las cosas van muy bien, si estás en la cima de la montaña, asegúrate que estés en la cima de la montaña en el Señor. Si estás pasando por el valle más profundo y más oscuro, por las pruebas más duras, asegúrate que estés pasando por esa prueba en el Señor. ¿Se fijan eso? Que el gozo del Señor, el gozo de Dios, no depende de las circunstancias. Nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra relación con Dios no debe de depender de ninguna circunstancia. Debe de depender de nuestra relación con Él. Entonces, donde quiera que estemos, estás en la escuela, asegúrate que estés en el Señor. Estás en el trabajo, asegúrate que estés en el Señor. Estás en tu casa, asegúrate que estés en el Señor. Donde quiera que te encuentres, ¿verdad? En peligro, en persecución, ¿verdad? Ahora oramos con nuestros hermanos que están pasando persecución en el mundo para que ellos permanezcan en el Señor. Qué hermoso. Para mí es algo muy hermoso eso de que Pablo estaba en mejor ánimo, preso, que a lo mejor muchos de los hermanos que estaban afuera, ¿verdad? Porque Pablo comprendía que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Entonces escriban sus papeles. Hay un precio que pagar por servir a Jesús. Hay un precio que pagar por servir a Jesús. Y la regresa. Entonces, no tenemos que estar presos, no tenemos que estar siendo perseguidos como nuestros hermanos en el norte de África, en los países musulmanes, o en la China. En la China hay una terrible persecución, o en los países musulmanes del Medio Oriente. No tenemos que estar pasando por eso para pagar un precio por el Señor, ¿verdad? El enemigo se va a encargar de tratar de tumbarnos para desviarnos del camino de Dios. Esa es la meta del enemigo, hermanos. La meta del enemigo, no le importa cuánto tiempo tome, es de alguna manera desviarnos del camino del Señor para que nos vayamos al infierno o al lago de fuego. Él quiere mucha compañía. Cuando el Señor eche a Satanás, el Señor lo reprenda al lago de fuego, Él quiere que muchos se vayan con Él, porque Él sabe que eso quebranta el corazón de Dios. Entonces, el caminar en el Señor, vamos a pasar por pruebas. Vamos a pasar por sinsabores, por cosas difíciles. Siempre vamos a pasar. Pero como decíamos, debemos estar seguros de que permanezcamos en el Señor y también comprender eso, que vamos a pasar por pruebas, diversas pruebas, matrimonios quebrantados, hijos desbalagados, enfermedades, injusticias en el trabajo, donde quiera que estemos. El enemigo nos va a golpear. Pero ¿saben qué? Debemos de entender eso, porque yo he visto situaciones, he visto lugares donde o dicen o te insinúan que si estás pasando por pruebas, algo estás haciendo mal. ¿Sabes qué? Siembra una semilla de $1,000. Yo te voy a mandar un pañuelito y tu situación se va a arreglar.
¿verdad? Y hay gente que ha hecho eso, les mandan el pañuelito y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son pruebas. Son pruebas. Entonces, toda persona debemos comprender, entender que en esta vida Jesús dijo, tendréis tribulación. Pero les dijo, pero anímense, no se desanimen, dice, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y así como Jesús venció, nosotros también vamos a vencer al mundo, pero tenemos que entender que vamos a pasar por esas pruebas. Es muy importante que nosotros entendamos, así como Pablo pagó el precio, también todo creyente verdadero en el Señor, que está confiando en Jesús por su salvación, vamos a pasar pruebas. Entonces, todo creyente fue llamado o invitado para creer en Jesús como su Salvador. Ahora, Pablo dice algo aquí, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Vocación es una palabra griega que significa llamado, llamado a hacer algo. Todos nosotros, el Señor nos llamó. Dice la palabra de Dios que nadie puede venir a Jesús al menos que el Padre lo traiga. Entonces, Dios es el que nos atrae hacia Él, ¿verdad? Está llamando al mundo. Nosotros fuimos los que acudimos a ese llamado y ahora servimos a Jesús. Entonces, pero dice una cosa, dice que andéis como es digno del llamado con que fuisteis llamados, o la vocación. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir caminar dignamente de nuestro llamado? ¿Cómo lo hacemos? ¿A qué se parece eso? ¿Qué se parece caminar como es digno de nuestro llamado? El caminar dignamente de nuestro llamado habla del comportamiento que los creyentes debemos de tener. Habla de nuestra actitud, habla de nuestro comportamiento para caminar dignos del llamado con que fuimos llamados. Entonces, ¿cómo podemos pues andar dignamente de nuestro llamado? ¿A qué se parece eso? Nunca se han preguntado. Jesús nos dijo que oráramos para que fuéramos dignos de escapar las cosas terribles que vienen a este mundo y estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué significa caminar dignamente de nuestro llamado? Pues el siguiente versículo nos dice, debemos de caminar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué amor está hablando? El amor de Dios, ¿verdad? Es el amor de Dios en nosotros el que nos ayuda para caminar con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces debemos de caminar con humildad y mansedumbre. Debemos de tomar el ejemplo de Jesús. Fíjense lo que dice ahí en Filipenses 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios o siendo Dios, no estimó el ser igualado a Dios como cosa a que aferrarse. Santo atrás dijo, no, yo voy a permanecer aquí. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo humano, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, o sea, todos. Va a haber un momento en que todos, los santos, los buenos y los malos, se van a doblar la rodilla, ante Jesús, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, debemos humillarnos, hermanos, y ser mansos, caminar mansos, no violentos, no arrancados, sino caminar en humildad
y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿verdad? Y una vez más, lo que hace eso posible, hermanos, es de que estemos conectados al Señor. Entre más nos llenamos del Señor, entre más oramos, más ayunamos, más le busquemos, Él nos llena con ese amor que necesitamos. No podemos hacer el trabajo, la obra de Dios, no podemos hacer eso a menos que estemos llenos del amor de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a caminar este camino, ¿verdad? Podemos hacer nuestra propia fuerza, tal vez podamos aguantar un poco, un tiempo, pero llega el momento en que la carne dice, ya estuvo, no puedo. Por eso debemos de humillarnos, ser mansos y caminar en el amor de Dios. Qué duro, ¿verdad? Porque hay personas que nos prueban, hay personas tremendas, pero tenemos que humillarnos ante el Señor para poder caminar dignamente de Jesús. ¿Qué está diciendo esta porción? Está diciendo que así es Jesús. Pablo caminaba este caminar y se atrevió a decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. No estoy seguro, yo me incluyo a mí mismo, pero se atreven a decirle a la gente, hey, ¿saben qué? Imítenme a mí. ¿Cuántos de ustedes están caminando en su caminar de una manera que dice, ¿saben qué? Imítenme a mí como yo imito a Pablo y Pablo imita a Cristo. Yo pausaría un momento si me atrevería a decir eso, ¿verdad? Pero la cosa es de que debemos pedirle al Señor que nos llene más de su amor para que podamos caminar dignamente de nuestro llamado, que es caminar con humildad y mansedumbre y soportándonos unos a los otros en el amor de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Hay escrituras que cuando las estamos estudiando son difíciles, pero tenemos que hacerlo. No es imposible. Si fuera imposible, Dios nunca nos hubiera dado este mandamiento. Pero esta es otra razón por la cual estudiamos la palabra de Dios verso por verso, para no brincarnos las partes de la Biblia que nos gustan y no miremos las partes que se nos hacen difíciles. Tenemos, hermanos, que ver toda la Biblia, tenemos que enseñar toda la Biblia, tenemos que tomar toda la Biblia, no escoger lo que nos gusta, desechar lo que no, tenemos que estudiar la Biblia. Entonces, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos quiere decir esforzarnos. Tenemos que esforzarnos por mantener la unidad. Y esta palabra aquí, el vínculo, es una palabra griega que quiere decir amarrar. Habla de ligamentos, como los ligamentos del cuerpo sostienen nuestro cuerpo. Entonces el amor de Dios es lo que amarra, es el vínculo, lo que nos amarra en unidad en el Señor. Y la palabra solícitos quiere decir esforzarnos, ¿verdad? A veces tenemos que esforzarnos por mantener esa paz, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos llene de más amor para poder vivir la vida dignamente de nuestro llamado, ¿verdad? No dice aquí que seamos peleoneros, no dice aquí que busquemos bronca, que andemos causando división o chismosos. Dice, no, dice caminar en humildad y mansedumbre, manteniendo solícitos o esforzarnos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? De la paz. ¿Qué paz? Pues la paz de Dios. La paz de Dios. Si nuestra humanidad siguiera estas enseñanzas, no hubieran guerras, ¿verdad? No hubiera toda la violencia. Estos días, si ustedes se fijan en nuestra nación, cómo está, se van a dar cuenta que estamos divididos, ¿verdad? Los que pertenecen a cierto partido político odian al otro partido. Y nos estamos dividiendo, nos estamos rompiendo. La nación se está rompiendo por la mitad a causa de esta estrategia satánica de dividir el país.
las razas, los diferentes grupos raciales, étnicos, se odian los unos a los otros, ¿verdad? Hay divisiones. Hay división en los matrimonios. Las mujeres compitiendo contra los hombres contra las mujeres. Hay división en las familias. Hay división en las escuelas. Hay división en los trabajos, ¿verdad? Pero si tan solo mantuviéramos, nos esforzáramos por mantener ese vínculo, nos amarráramos en el Señor y mantuviéramos ese vínculo en la paz, otra cosa fuera, pero ese es el trabajo del enemigo: hurtar, matar y destruir. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé las fuerzas, que el Señor nos dé la gracia para poder caminar dignamente de acuerdo a nuestro llamado, aún en estos tiempos. Hermanos, miren, Dios nos escogió vivir en estos tiempos. No estamos viviendo en estos tiempos por accidente. Dios sabía que usted y yo íbamos a vivir en esos tiempos y nos llamó. Entonces eso debe alentarnos de poner nuestra confianza en el Señor y decir: ¿sabes qué, Señor? Si tú me llamaste, me vas a ayudar a llegar, ¿verdad? Escribió, me parece que Santiago, dice: estoy convencido de que el que comenzó una buena obra en vosotros la terminará, no me recuerdo cómo dice, la llevará a su fin o algo así, o la va a completar hasta el día de Jesucristo, hasta el día de Jesús el Mesías. En otras palabras, el que comenzó buena obra en nosotros la va a terminar, ¿verdad? Vamos a permanecer en eso. Debemos de poner nuestra fe en la palabra de Dios. Entonces, el hecho de que esté pasando lo que esté pasando, acuérdense que Dios nos llamó en este tiempo, a esta hora. Así como le dijo a Esther, dice: Dios te puso ahí para un tiempo como hoy, para lo que está pasando aquí. Entonces, para un tiempo como hoy, para los tiempos como hoy, Dios nos llamó a servirles y debemos de poner nuestra confianza en el Señor. Amén. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar a perseverar. Aquí es donde viene la verdadera unidad, hermanos. Nuestra confianza en el Señor, esforzarnos por guardar la paz, llenos del amor de Dios. El amor que no viene del hombre. Este amor, hermanos, es el amor ágape, es el amor que viene de Dios. Es el amor que nos preserva, que nos ayuda a seguir adelante. El amor terrenal, ya sea el amor romántico o el amor fraternal, los diferentes amores que hay, esos no nos van a poder ayudar a seguir adelante. Solamente el amor de Dios. Amén. Había un canto muy hermoso que fue escrito por Rubén Mascareño que decía: grande es el amor de Dios. Y es muy verdadero, hermanos. Es ese amor de Dios el que nos va a ayudar a perseverar. No nuestras propias fuerzas, sino las fuerzas sobrenaturales que da el Señor, que el Señor nos ayude. Ok, y después habla de desarrolla un poco más el tema de la unidad y nos pone ejemplos. Vamos a leer ahí Efesios 4 al 6, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados de una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pues vamos a ver esto, vamos a dividir esto y masticarlo un poco. Vamos a ver allí, habla de un cuerpo. ¿Qué cuerpo es ese? La iglesia, ¿verdad? Primera de Corintios dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, también el Mesías. Entonces, he oído escuchar que existe la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es la iglesia que todos ven. Y esa iglesia está compuesta de personas salvas y no salvas. El problema es que solamente Dios sabe quiénes son, ¿verdad? Esa es la iglesia visible. La iglesia invisible está compuesta de puras personas salvas. Otra vez, el único que sabe quiénes son es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
existe una sola iglesia verdadera en muchas denominaciones. Miren, hermanos, debemos de dejar de creer que nuestra denominación es la única verdadera. Eso no es de Dios. Eso es una definición de una culta. Cuando alguien dice, no, mi denominación es la verdadera o nosotros estamos a la verdad, cuidado, es peligro. ¿Okay? Porque Dios tiene su gente en todos lugares, ¿verdad? No estoy hablando yo de las cultas, de las doctrinas falsas, no, yo estoy hablando de las iglesias bíblicas que creen en Jesús, ¿verdad? Que Dios sabe quiénes son. Entonces, nosotros solamente somos una gota en el balde de la iglesia de Dios, ¿verdad? Dios tiene a sus siervos en todas las denominaciones, en todo el mundo. Tiene a sus siervos. ¿Se acuerda usted de la historia de Elías? Que estaba quejándose con Dios. Dijo, Señor, dice, yo soy el único que no he doblado mis rodillas a Baal. Todo Israel te ha dejado y nomás yo permanezco. ¿Y qué le contestó el Señor? Dijo Elías, he guardado para mí 7,000 personas, 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Entonces, donde quiera que estemos, hermanos, donde quiera que vayamos, están nuestros hermanos en Cristo, en el Mesías. Y nunca debemos de ser arrogantes y creer que nosotros somos los únicos, porque no es cierto. Dios es el, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y que aún resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Entonces, nosotros debemos de entender que hay un solo cuerpo, una iglesia, ¿verdad? Dios sabe quién es perfectamente. Por eso nosotros no debemos de andar juzgando ni condenando a nadie, porque no sabemos. Él tiene sus siervos, hermanos, tiene sus siervos en el gobierno, tiene sus siervos en la política, tiene sus siervos en todas las profesiones. Yo los he conocido, médicos, pilotos, todo tipo de profesionistas son siervos de Dios. Tiene sus siervos en los lugares más sencillos, entre la gente más sencilla, y tiene sus siervos en los lugares más poderosos, ¿verdad? Pero ¿qué es? Somos un solo cuerpo, una sola iglesia en el Señor. Y el Señor Jesús, Él sabe quiénes son, ¿verdad? A veces cuando es una persona que es muy seria, que no, ¿cómo podría decir? Que no muestra mucho sus emociones, pero esa persona puede ser un sólido creyente en el Señor Jesús, ¿verdad? A veces nuestra idea es que todos los siervos de Dios somos gozosos y andamos siempre aleluya y que aquí que allá. Pues no es cierto, no es cierto. Dios también salva diferentes personalidades. Pero eso sí, cuando el Señor venga por nosotros, Él se va a llevar a los suyos, ¿verdad? Él sabe quiénes son los creyentes verdaderos y quiénes no tienen una relación con Él. Pero Él sabe. Ok, habla de un cuerpo, habla un espíritu. ¿De qué está refiriéndose ahí? El Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 17 dice, y yo rogaré al Padre, Dios dará otro consolador. ¿De quién está hablando? El Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Hermanos, el Espíritu Santo es Dios. Hay personas que creen que el Espíritu Santo es una fuerza que como prender o apagar la luz. Es luego vamos a orar por el Espíritu Santo para que venga la fuerza del Espíritu Santo. No, hermanos, Él es Dios, el Espíritu Santo es soberano y el Espíritu Santo mora en todo creyente. Acuérdense de eso. Él es Dios. Por eso, cuando ustedes miran la palabra Espíritu Santo en la Biblia, tiene mayúscula. Y cuando habla del Espíritu del hombre, tiene una letra minúscula, ¿verdad? Hace una distinción. En hebreo es Ruach HaKodesh, o Espíritu Santo, Espíritu el Santo. Dice literalmente el hebreo. Nosotros lo llamamos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios. Y dice la palabra de Dios, dice que cuando se fuera Jesús iba a mandar otro consolador
¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Son las fuerzas del Espíritu Santo, hermanos, que nos ayudan a perseverar en el camino. Necesitamos las fuerzas del Espíritu Santo. Si no, no la vamos a hacer. Que Dios nos ayude. Ok, y después habla de qué? Una esperanza. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, o Jesús el Mesías. Aguardando la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La esperanza es de que un día se va a manifestar la obra que hizo Jesús por nosotros plenamente, que es cuando nos vayamos con el Señor. Y lo llama la esperanza bienaventurada, unos lo llaman la esperanza bendita, pero es esa esperanza, esa fe, la que tenemos, que un día vamos a estar con el Señor, más bien esa esperanza, eso es lo que estamos deseando que suceda, que el Señor va a venir con nosotros. Vamos a seguir. ¿Qué dice? Un Señor. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿Lo confiesas? Tenemos que confesarlo. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar a Jesús. No podemos ser cristianos, ¿cómo los llaman? Investigadores privados, ¿verdad? Tenemos que confesar a Jesús. Dice 1 Timoteo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, ¿verdad? El que medía por nosotros, el que intercede por nosotros, porque el diablo constantemente nos está acusando, pero tenemos el mejor abogado judío, ¿saben eso? Tenemos a Jesús, Él intercede por nosotros ante el Padre y nos defiende de las acusaciones de Satanás. Dice la palabra de Dios en hebreo. Entonces tenemos un solo Señor, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Dios, Jesús es nuestro Dios, ¿saben eso? Dice, dijo, el gran Dios y Salvador, Jesucristo, leímos en la otra porción. Hermanos, Jesús es el Dios de la iglesia. Él es nuestro Dios. Y debemos adorarle, debemos de honrarle. Y como comenzó la carta, el capítulo 4, debemos caminar dignamente de nuestro llamado, ¿verdad? En otras palabras, debemos de ser más y más como nuestro Señor, como Jesús. Vamos a seguir. Una fe. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Gálatas? Hablaba de la justificación por la gracia. ¿Cuál es nuestra fe? ¿En qué consiste nuestra fe? ¿O en quién debemos poner nuestra fe? En Jesús. Y Pablo dijo, si alguien viene, si yo o un ángel les predica algo diferente, sea maldito. Es lo que quiere decir anatema. Quiere decir sea maldecido, sea maldito. Entonces tenemos una sola fe, hermanos, nuestra fe en Jesús. Hay muchas lenguas mentirosas, muchos espíritus de engaño, aún en ciertas congregaciones, hermanos, en ciertas denominaciones, están diciendo que hay muchos caminos al cielo, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabes qué? Una sola fe. ¿Qué tenemos en común todos nuestros hermanos en todo el mundo, la iglesia invisible? Que nuestra fe está puesta en Jesús. Eso es lo que tenemos. Yo no sé tú, pero yo estoy confiando en Jesús con mi salvación. Yo no confío ni en el dinero, ni en las instituciones del mundo. No confío en la fama, ni en el poder. No confío en las maquinaciones o los programas o cualquier otra cosa. Mi confianza está puesta en Jesús. Una sola fe. Una sola fe. Es lo que tenemos en común todos los hermanos. Nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Tenemos nuestra fe puesta en Jesús. Ok, una fe. Un bautismo. Pedro 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos que bautizarnos. El bautismo es un acto exterior de lo que ya debió haber sucedido en tu corazón. Por eso Pedro dijo, primero, arrepiéntanse, hagan esa decisión. Hagan la decisión de volverse del mundo, volverse del pecado y seguir a Jesús y bautícense. El bautismo debe de haber testigos, porque en el bautismo estamos haciendo un acto exterior donde le estamos diciendo al mundo, Jesús es mi Señor, ¿verdad? ¿Saben ustedes que, por ejemplo, en la India el bautizarse es muy peligroso, el bautismo de agua? Porque ellos tienen muchos ritos de purificación que tratan con el agua. Entonces, cuando una persona en la India deja su fe, la que sea, tienen millones de dioses, y saben que se bautizó, muchas veces hasta los matan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bautismo es muy importante. No es una sugerencia. El bautismo es un mandamiento. Entonces, cuando una persona recibe a Jesús como Salvador, cuando decide seguir a Jesús, se tiene que bautizar en agua. ¿Qué simboliza el bautismo? Simboliza ser sepultados cuando entran al agua y salir y resucitar a una nueva vida, ¿verdad? En otras palabras, morir para el mundo y vivir para Jesús, vivir para el Señor. Muy importante. Si alguien me está escuchando y tú le has dado tu vida al Señor o quieres darle tu vida al Señor, ya se la diste, busca que te bauticen. Bautízate. Bautízate en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesús fue el que murió por nosotros, Él pagó el precio. Cuando decimos que nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, nos bautizamos bajo la autoridad, bajo todo lo que hizo Jesús por nosotros, y salimos a una vida nueva. Entonces yo les encomiendo, yo he conocido personas, hermanos, que dicen que le dieron su vida a Jesús, pero no se quieren bautizar. Entonces tengo que cuestionar esa decisión. La persona que de veras le dio su vida al Señor se va a bautizar con mucho gusto. Si no te has bautizado, bautízate, ¿verdad? Un solo bautismo. Y finalmente, un Dios, dice el Padre Celestial. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Dijo, porque de tal manera amó Dios, amó el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Tener un solo Padre Celestial, un solo Espíritu, un Padre, un solo Hijo, Jesús, un solo Espíritu Santo, ¿verdad? Un solo Dios. Acuérdense que es un solo Dios. Ok, vamos a seguir. Efesios 4:7-10 dice, pero a cada uno de nosotros, acuérdense que está hablando de la unidad, ¿ok? Nos dijo que caminemos dignos en el amor del Señor, nos habló de un solo Señor, un solo bautismo, y ahora nos está hablando de los oficios, ciertos oficios. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, el Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar a todos. Son pasajes, además estamos comiendo carne. No sé si se dan cuenta, la semana pasada estamos comiendo carne. Muchas personas esquivan ese tipo de escrituras, ¿verdad? Porque son difíciles, pero vamos, en el nombre de Dios vamos a digerirlas. Ok, escriban sus papeles. Dios dio dones a todos los creyentes para beneficio del cuerpo del Mesías o el cuerpo de Cristo. Escriban. Dios dio dones a todos los creyentes para beneficio del cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo. Aquí está citando el Salmo 68, si alguien lo quiere leer, puede leerlo. Habla de cuando subían al templo, subían y bajaban. Pero esto está hablando algo profético, algo más. Dice, llevar la cautividad cautiva habla de la victoria que Jesús tuvo sobre Satanás en su muerte y resurrección. O sea, la cautividad que cautivaba a todos, llegó Jesús y la cautivó. ¿Ok?
Jesús en su victoria soltó a los cautivos del pecado. ¿Sí entienden? Digo, cautividad, ven para acá. Agarró la cautividad y la vació, ¿verdad? O sea, los que reciben a Jesús como su Salvador. Todos los cautivos que reciben a Jesús, el Señor los suelta de la cautividad. Ok, ¿por qué es importante esto? Ahorita vamos a ver. Entonces, ahora Dios da dones a todos aquellos que ponen su confianza en Jesús. ¿Saben ustedes? Si ustedes creen que Jesús que tiene dones, Dios le dio un don, algo. Son diferentes. Pero Dios le dio a usted algo para ayudar a mantener la unidad de su cuerpo, contribuir a su cuerpo y también que el cuerpo, disculpen de una mosca aquí, que el cuerpo esté unido. Usted tiene un don muy especial. Ahora, algunos dones son más visibles que otros. A veces las personas que tienen dones más visibles se sienten mal con los que tienen dones más visibles, pero no debe ser así, porque Pablo dijo que todos son importantes, todos somos, y Dios nos va a premiar conforme a nuestra fidelidad a lo que nos llamó a hacer. Déjenme decir un secreto. Si Dios le dio un don a un hermano, una hermanita, y lo único que le dijo es que orara, interceder, y autollamó evangelista y muchas almas vinieron al Señor, pero esa persona no era muy fiel. Déjenme decir una cosa, la persona que fue fiel va a recibir más grande galardón que la persona que no fue tan fiel con su don. Aunque fue más visible, aunque mucha gente dirá, oh mira qué grande evangelista, Dios no lo mira de esa manera. Dios mira la fidelidad, Él mira el corazón. ¿Ok? Entonces, Jesús tomó la cautividad cautiva cuando lo recibimos como Salvador, echa fuera de la cautividad a las personas y nos dio dones. Entonces, ¿qué significa que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra? Yo he escuchado un montón de cosas, pero para entender eso tenemos que ver eso. Jesús, mientras estuvo muerto en la tumba, fue y proclamó a los ángeles caídos en el Tártaro. Generalmente la palabra infierno se traduce del Sheol, pero esta palabra que usa aquí de partes bajas es Tártaro. Tártaro se dice que es una prisión mucho más profunda que el infierno, donde fueron echados los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, lo que hicieron. Fíjense lo que dice 1 Pedro 3, 19 al 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Dice que fue y predicó. Entonces, esa palabra predicó es más bien traducida proclamó. Entonces, para entender qué es lo que Jesús les proclamó, tenemos que comprender el pasaje que se encuentra en Génesis 6, del 1 al 4, que también he visto un montón de ¿cómo se dice? Interpretaciones que simplemente no son. Vamos a ir a Génesis 6, 1 al 4, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, o sea, la fuerza. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Por eso dicen que Moisés predicó por 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, antes del diluvio, después del diluvio, que se llegaron los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento se me hace que ya hay una enseñanza. No eran humanos, no son humanos. Son los ángeles, uno los llaman los vigilantes. Ángeles muy poderosos que Dios mandó a la tierra para que cuidaran y reportaran. Pues estos ángeles se rebelaron en contra de Dios. Pero en el hebreo es Benai Ha Elohim, que quiere decir los hijos de Dios, y no está hablando de humanos.
y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes eran esos hijos? Dice gigantes, Nefilim, los caídos. Corrompieron tanto la tierra que el Señor mandó un diluvio y solamente 8 personas. ¿Cuántos miles de millones había? No sabemos, pero solamente 8 personas. Y corrompieron la tierra y eran gigantes, ¿verdad? Gigantes antes y gigantes después. Investiguen eso, hermanos, es muy importante para entender las escrituras. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que después de que estos ángeles, el libro histórico de Noé nos dice que fueron 200 ángeles, causaron tanto daño en la tierra, tanta perversidad, tanta corrupción como lo que está pasando ahora, hermanos. Ahora los científicos están una vez más jugando con el ADN humano, ¿verdad? Uniendo los genes de animales y de hombres, los están poniendo juntos en China, en todos lados. Eso, hermanos, es una violación de la ley de Dios, y Dios la castigó muy severamente, mandó un diluvio. Esa es otra señal de que estamos en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hicieron tanto daño, y ¿cuál es el propósito de Satanás? Es frustrar los planes de Dios. ¿Qué querían hacer? Querían contaminar el ADN de los humanos para que ya no fueran humanos y que no pudiera venir ese Mesías prometido, que prometió desde Génesis, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le dijo que pondré enemistad, hablando de la serpiente de la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer? ¿Quién era esa simiente? Pues Jesús. Dice, Él aplastará tu cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba hablando de cuando Jesús viniera a hacer su trabajo y su obra, derrotando el pecado de una vez por todas. Tenemos que comprender eso. Entonces, ¿qué pasó? Jesús descendió al Tártaro y les proclamó a los ángeles y dijo: hey, lo que ustedes querían hacer, todo lo que planearon hacer para tratar de frustrar mi plan, ahora yo lo he derrotado para siempre. Y después les digo, todos sus esfuerzos fueron de nada. Dice la Biblia que fue y arrebató las llaves del Sheol, del infierno, y se regresó con poder y gloria. Es lo que habla aquí. No fue a predicar para salvación. La gente que creyó en Dios, ¿se acuerdan ustedes la historia de Lázaro y el rico? Donde había el seno de Abraham, ¿se acuerdan? Y estaba el infierno, y que Abraham se comunicaban, y que le dijo: manda a alguien a que me ponga su dedo en agua y me dé un poco de tomar. Y dijo: no, nosotros no podemos pasar ni para allá, y ustedes pueden pasar para acá. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Fue y vació el seno de Abraham, y se llevó a los que ya habían creído en él, pero no fue a predicar a las almas que están en el infierno, que están en el infierno, están esperando el último juicio. Entonces lo que hizo Jesús fue y les proclamó a estos ángeles y les dijo: ustedes ahora están totalmente derrotados. Todo lo que ustedes quisieron hacer cuando tomaron a mujeres, y no creen que se casaban tradicionalmente, no, las arrebataban, y hicieron un desastre tremendo, un desastre, ¿cómo se dice? Entró tanta maldad a esta tierra que el Señor tuvo que volver a empezar. ¿Y cuál es el pecado que menciona ahí en Génesis? El pecado de los hijos de Dios con las mujeres humanas. Es los gigantes. Bueno, no podemos entrar a eso, pero eso es lo que hizo Jesús. Fue y les proclamó, les dijo: con mi muerte y resurrección tengo la victoria sellada, eterna, y todo lo que ustedes hicieron fue en vano. Y se regresó al cielo. Entonces, después de descender a las partes más bajas de la tierra, entonces subió al cielo y tomó su lugar a la diestra del Padre, como dicen las Santas Escrituras. Ok, vamos a seguir. ¿Qué horas son? Bueno, me pasó un poco. Efesios 4, 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Entonces, ¿qué hizo? Murió, resucitó, tomó la cautividad cautiva. Ahora todos los que reciben al Señor, el Señor los saca de esa cautividad. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la ¿qué? A unidad. Dio dones para qué, hermanos? Para la unidad,
para que sean edificados los santos y para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías o de Cristo. Entonces, escriban sus papeles. Dios dio dones de liderazgo en la iglesia para la edificación del cuerpo del Mesías. ¿Y cuáles son esos dones? Dios dio dones de liderazgo en la iglesia para la edificación del cuerpo del Mesías. ¿Sí la hay que ver? Lo llaman el ministerio quíntuple porque son 5. Dice profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El apóstol declara, el apóstol establece. El profeta declara la palabra de Dios, el apóstol la establece. El evangelista proclama el evangelio. Los pastores cuidan a la grey y los maestros enseñan. Hay quienes dicen que esto es lo mismo pastor-maestro. El pastor debe ser maestro para poder. No estoy seguro, pero más bien yo pienso que es el ministerio quinto, que son 5. A los pastores se encargan de cuidar a la grey y alimentarla, y los maestros se encargan de enseñar. Entonces, estos son parte de los dones, no son todos los dones. Estos son oficios que el Señor ha dado y sirven para edificar a la iglesia y también para que lleguemos a la unidad. Por eso estamos hablando de la verdadera unidad, ¿verdad? La unidad como Dios la quiere, caminar dignos de nuestro llamado, caminando en amor, buscando la paz con todos, y que funcionen los oficios, los dones en la iglesia para poder llegar a esa verdadera unidad. Por muchos años, hermanos, ni siquiera se reconocían estos oficios, ¿verdad? Y llegó el tiempo, y una vez más se restauró el pastorado. Antes no lo llamaban pastores. Se restauraron los maestros, los evangelistas, y en años recientes, como 2 décadas, empezaron a reconocer el oficio del profeta y del apóstol, ¿verdad? Y siempre han funcionado los dones, nomás los llamábamos de otro nombre. Los apóstoles los llamaban obispos, ¿verdad? A los profetas, tal vez el hermano que Dios le habla, pero no, es porque hay un engaño que dice que estos dones se acabaron cuando se murieron los apóstoles, y no es cierto eso. Habían otros apóstoles, aparte de Pablo y los 2 apóstoles, estaban Bernabé y otros hermanos que eran reconocidos como apóstoles. Entonces, ¿qué es? Es un oficio, es un llamado. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia y para que lleguemos a la unidad. Amén. Vamos a terminar ahora, se me pasó un poco más el tiempo, pero vamos a leer los últimos 2 versículos. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Acuérdense, siempre tiene que ser en amor. Cuando hablemos con la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es el Mesías, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, escriban sus papeles. La verdadera unidad en la iglesia causa que los creyentes lleguen a la madurez y no sean fácilmente engañados. ¿Cuál es el propósito de esa unidad? La unidad tiene que ser basada en la verdad de la palabra de Dios. Si se juntan para andar haciendo doctrinas falsas, esa no es la unidad. La unidad tiene que estar basada en la verdad. El amor tiene que estar basado en la verdad del Evangelio. No nomás es juntarse y hablar lo que quiera, no. Tiene que ser en la verdad del Evangelio. Debemos también de predicar la verdad en amor, buscando crecer en el Señor. Siempre en amor, no andar corrigiendo enojados o porque queremos darle al hermano o a la hermana, no. Si corregimos, si predicamos, todo tiene que ser en amor.
Entonces, cuando el cuerpo del Mesías o de Cristo funciona como debe, los hermanos unen sus dones para que la iglesia crezca en amor y unidad. ¿Sí ven eso? Por eso tenemos que humillarnos y caminar en mansedumbre, buscar la paz, ¿verdad? Para que verdaderamente podamos crecer. Tengamos cuidado estos días donde hay tanto engaño, hermanos, tanto engaño, y no están estudiando las escrituras, no están siguiendo lo que dice la palabra de Dios, sino más bien están creando su propio Jesús, su propio evangelio. Eso es idolatría. Cuando creamos a un Jesús que nos gusta, ¿verdad? Unos miran a Jesús como un Santo Claus, que me da todo lo que necesito, me manda dinero cuando quiero. No, hermanos. No se trata de nosotros, se trata de Él. Tenemos que servir a Jesús basados en la verdad de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Ok, en conclusión. La verdadera unidad de la iglesia no se alcanza con designios humanos, se alcanza por medio del amor y poder del Espíritu Santo, al sujetarnos y decidir caminar en humildad delante de Dios. Que Dios nos ayude y que caminemos dignamente de nuestra vocación, de nuestro llamado. Y si no sabe cuál es su don, pregúntele al Señor. Casi siempre es lo que le gusta hacer. Pero que Dios nos use para que la iglesia sea edificada y para la verdadera unidad. Por eso intitulé este mensaje La verdadera unidad. Vamos a orar, estamos de pie. Padre, en tu nombre santo te damos gracias por tu palabra santa. Gracias por ayudarnos, Señor, a entender y comprender un poco más. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, que nos des tus fuerzas, tu Espíritu Santo, para que caminemos como es digno, Señor, de nuestro llamado, nuestra vocación, que siempre traigamos gloria al nombre de Jesús, al nombre de Yeshua. Te alabamos y te exaltamos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Amén. Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor haga volver su rostro sobre ti, te llene de su paz, de su shalom. Que Dios te bendiga y tengas una semana gloriosa. Que el Señor te conceda caminar digno, como es digno del llamado de tu vocación. Dios te bendiga mucho y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.